Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a platicar más detalladamente acerca de los eneagramas, de la salud, de la bio-neuroemoción y cómo se relacionan las finanzas a todo esto. Quédate aquí, te va a encantar este programa. En esta ocasión voy a cambiar un poquito el tipo de programas que hago. Normalmente los hago muy cortos y muy rápido, muy al grano lo que voy a decir. En esta ocasión te voy a hablar más detalladamente acerca del tema que te quiero platicar, que es los eneagramas y por qué me importa tanto estudiar los tipos de personalidad que existen. Cuando nosotros venimos a este mundo, nuestra alma o nuestro espíritu viene a este mundo sabiendo la misión que tiene. Entonces tú llegas aquí y entras dentro de un cuerpo o dentro de un avatar, que es este cuerpo que yo tengo. Ahora, este cuerpo o avatar va teniendo máscaras que me voy a poner yo de acuerdo con lo que voy aprendiendo en este mundo para protegerme o para poder vivir en este mundo sin que por decir algo me hagan daño. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el que decidí venir para acá, la misión que yo tenía se me olvidó y se me olvidó la realidad de las cosas como eran. O sea, se me olvidó que todo era parte de un universo, que todos somos parte de la esencia, que todos somos parte de la fuente, para yo venir acá a este mundo y entonces empezar a experimentar en este cuerpo qué se siente despegarme de la esencia. En el momento en el que yo vengo acá, me formo una personalidad. Esta personalidad, como te digo, me va a desviar de saber realmente quién soy yo. No es un peligro, pero cuál es un obstáculo que yo voy a tener que pasar durante mi vida. Que muchas veces me identifico tanto con el tipo de personalidad que tengo, con las cosas que aprendí, con las lecciones a lo mejor que me dieron mis papás, con las creencias que ellos me dieron o que adquirí de ellos, que entonces me cuesta trabajo realmente estar en paz conmigo mismo y después de eso trascender. Muchas veces yo me preocupo mucho por el dinero, o me preocupo por cómo me visto, o me preocupo por lo que me hicieron, o cosas así, sin darme cuenta que en realidad todos somos uno, que la otra persona es mi espejo, y entonces al estar tan enfocados en la cuestión de cómo es mi trabajo, cómo es las finanzas, cómo son las personas que están a mi alrededor en la oficina, pierdo el verdadero sentido de lo que es mi esencia o es mi ser. Por una parte no está mal, porque la razón por la que yo decidí venir a este mundo era para experimentar qué se sentía no ser parte de la esencia, o qué se sentía estar un poco despegado u olvidarme de lo que era la fuente. Entonces vine a experimentarme a mí mismo. Pero por el otro lado, muchas veces sí estamos estresados por el día a día porque aprendimos que las cosas tenían que ser de una u otra manera. ¿Por qué me enfoco tanto en los eneagramas para saber los tipos de personalidad? Bueno, porque una vez que sepas los tipos de eneagramas, o los tipos de personalidad que las personas a tu alrededor tienen, sabes cuál es el camino que tiene cada persona a seguir. Por ejemplo, una mamá que es un 4, puede llegar con una hija que es un 6. Un 4 es la mamá que es víctima, la mamá que es el artista, la creadora, pero que todo lo hace, o sea, todo es un drama. Y llega con su hija, que es una 6, ¿no? Y entonces la hija va a ser un poco más sumisa, va a ser desde el punto de vista lo que la mamá quiere, no lo que la mamá quiere. La niña empieza a tener novio y entonces desde el punto de vista de la mamá, la hija hace lo que el novio quiere. Entonces se enoja la mamá porque la hija hace lo que el novio quiere. Bueno, si la mamá entiende
acerca de los eneagramas, la mamá se va a dar cuenta que la personalidad de la hija es así. Desde chiquita aprendió a vivir a lo mejor con miedo, o desde chiquita aprendió que el recompensarla, que a ella la iban a recompensar o la iban a querer entre más siguiera las reglas. Entonces ahora que la hija crece, la mamá se angustia porque la hija está siguiendo lo que el novio quiere, pero que no fue la mamá desde un principio la que le enseñó a la hija que entre más siguiera las reglas, más, por así decirlo, iba a querer a la hija. Entonces, ¿por qué se enoja de que la hija sea sumisa? Por otro lado, la hija no va a cambiar porque así lo aprendió, al menos que la hija diga, ok, quiero cambiar. Pero en realidad ese no es el punto, porque la realidad, si nos vamos a un punto más afuera, y esto es de lo que quiero platicar este programa, porque en realidad muchas de las cosas de las que yo platico son mundanas o tienen que ver mucho con estar fijos a esta tierra o a esta realidad, porque si te das cuenta, las finanzas es estar muy atados en una tercera dimensión. Pero si nos vamos a un punto de vista más desde afuera, el 6, que es esa hija, vive con miedo, vive con indecisión de qué hago, qué no hago, etc. Entonces, si te das cuenta, para que la hija pueda trascender, tiene que darse cuenta que la hija es suficiente con lo que ella es en esencia. Por su lado, la mamá, que es una persona más dramática por ser personalidad 4, se debe de dar cuenta que la hija no hace esto por hacerle un daño a ella o por crear un drama o por nada personal hacia la mamá, sino porque eso fue lo que ella aprendió. Entonces, una vez que te das cuenta de por qué actúas como tú actúas, puedes empezar a desligarte un poco de tu personalidad y entonces van a empezar a cobrar importancia las cosas que en realidad deberían de tenerlo. No deberían de tener nada, porque en realidad aquí estamos precisamente como para experimentar. Pero supongamos que tienes a una personalidad número 8. La personalidad 8 es una personalidad muy controladora. Entonces todo lo quiere controlar. La ropa tiene que estar a lo mejor por colores, pero no por ordenada, sino porque tiene que controlarlo. O el esposo tiene que trabajar en esto, esto o aquello, porque si no ella se histeriza. O las personas tienen que actuar como ella quiere, cuando ella quiere, porque si no, ella siente que pierde el control. Bueno, como 8, si te das cuenta de que ese es el problema, de que como 8 lo más importante para ti es el control, entonces cuando estés haciendo un acto que sea precisamente hacer que la gente haga lo que tú quieres, en ese momento lo concientizas y vas a decir, ah, sí es cierto. Entonces la persona no lo está haciendo en contra mía, sino lo que yo estoy haciendo es que estoy queriendo controlar todo. En una segunda parte del programa lo podríamos ver como que una vez que te diste cuenta cuál es tu personalidad, quiero relacionar las finanzas con los eneagramas y una nueva ciencia que se llama la neuroemoción. Muy probablemente no hayas escuchado nunca acerca de esta neuroemoción y sea muy raro para ti el que yo te esté diciendo que quiero relacionar estas tres. Pero es porque estoy segura que estas tienen relación. Mira, te voy a decir los fundamentos de la bioneuroemoción para que tú decidas si tiene o no tiene razón lo que te digo, y en un futuro voy a estar desarrollando un poco más el tema conforme la bioneuroemoción vaya evolucionando. Voy a formular obviamente mis propias teorías porque siento que todo está relacionado. Una vez que tú ya resolviste tu personalidad y ya resolviste cuál es, cómo perder el control de la máscara que tú te pusiste y dejar de tener ese miedo particular que tú tienes, por ejemplo, el 4, el miedo particular de no ser diferente, el 3, de que la gente no te vea si no te pones una marca, el 1, de que
la gente a tu alrededor no sea perfecta, porque tú, bueno, no es cierto, tu miedo básico es que tú no seas perfecto, entonces por eso te enojas cuando la gente a tu alrededor no es perfecta. Pero bueno, una vez que tú ya resolviste eso y ya concientizaste de cuál es el problema que está pasando, ya podrías estar en la esencia. Pero aquí influye otra cosa. Yo estoy diciendo que la bioneuroemoción y las finanzas pueden estar relacionadas. La bioneuroemoción es la ciencia que estudia el que las emociones te causan qué problema fisiológico o qué enfermedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor siempre se ha dicho, o desde Luis Hay, se ha dicho que las emociones son las que te van a causar la enfermedad. Pues, ¿qué crees? Últimamente se ha comprobado que no nada más es así, sino que tú traes una herencia de tus ancestros que si tú no llegas a integrarla y si tú no llegas a sanarla, entonces esto puede repercutir en tu salud. Pero ¿qué crees? Cuando tú tienes un problema en tu salud, por ejemplo, tú tienes un problema con la piel, ¿por qué? Porque tuviste una carencia de amor. Tú tienes un problema con la garganta, ¿por qué? Porque no te estás pudiendo expresar. Tú tienes un problema en la rodilla, ¿por qué? Porque tienes carencia de saber hacia dónde vas o a ser flexible hacia el cambio. O te duele la cabeza y tienes la carencia de ser otra vez flexible, o eres muy testarudo o tienes demasiados pensamientos en la cabeza que no los estás dejando ir. Si la enfermedad es la carencia de algo, la pobreza cumple el mismo sentido. Entonces sería la carencia de dinero. Entonces todo al fin y al cabo es una carencia. Entonces, si tú te pones a estudiar la bioneuroemoción, te vas a dar cuenta que muy probablemente de la misma manera que se resuelve una enfermedad, se resuelve la pobreza. Es decir, la pobreza y la enfermedad van de la mano. Entonces, como ahora se ha descubierto que las emociones, una vez que te sanaste a ti mismo, muchas veces las personas van y dicen, sí, tengo dolor de garganta porque no me pude expresar, o a lo mejor tengo un cáncer porque odié a alguien. Entonces, muchas veces tú te pones a pensar y dices, a ver, existe esta persona que le dio cáncer en el páncreas. ¿Cuál sería lo más normal? Que el páncreas entonces produce insulina y entonces tiene algo que ver con el azúcar y entonces le dio cáncer porque no se sentía, porque tenía mucha dulzura dentro de él, y entonces en el momento en el que vio que a su alrededor no había tanta dulzura o había maldad, entonces le dio cáncer. Eso puede ser una razón, pero ¿qué crees? Se ha descubierto ahora que no solamente influye en ti, sino tampoco en tu papá, en tus abuelos, sobre todo el hijo, el primogénito. Si tu abuelo actuaba de cierta manera, entonces el primogénito de tus papás va a tener tendencias o va a heredar las cuestiones no resueltas por el abuelo. Entonces, esto puede ser que te suene un poco loco, pero pues son las nuevas, lo nuevo que se ha aprendido en la ciencia. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que si las enfermedades pueden ser por algo, una emoción o una carencia que el abuelo tuvo y se le heredó a los nietos, y de la misma, bueno, entonces eso quiere decir que hasta que tú no sanes y no integres tus antepasados, eso no se va a ir. Entonces tú lo vas a heredar a tus nietos. Entonces yo tengo la obligación de sanar a mis antepasados saltándome una generación, o sea, es decir, a mi abuela.
Así como mis hijos tendrían que sanar a mis padres. Lo cual creo que estamos en un muy buen momento, porque si nos hacemos consciente de esto, primero, si nosotros vemos, supongamos que partimos sobre la misma base, eso querría decir que si yo tengo una falta de abundancia, de riqueza, puede ser que sea no solamente por lo que yo estoy haciendo, sino porque ese bloqueo de energía lo trajo desde mi abuelo que vivió en la depresión. Y entonces hay un bloqueo energético que ha impedido que mi antepasado y mi energía fluyan como deberían de ser, porque al fin y al cabo el dinero es energía. Pero también me he dado cuenta de otra cosa. El dinero es como una planta. ¿No te ha pasado que las primeras plantas que tienes, las cuidas tanto, les echas tanta agua que las matas? Al igual que si no las pelas también las vas a matar. Con el dinero pasa lo mismo. Le pones tanta atención al dinero que el dinero no fluye o se ahoga, o si lo descuidas el dinero se va. Entonces como que hay que tener un equilibrio dentro de todo esto. Hasta aquí es lo único que me gustaría decirte en este momento acerca de este programa y de estos enneagramas, porque es tan importante el conocernos a nosotros mismos, integrarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, darnos cuenta que la manera en la que actuamos es por cuestiones que aprendimos, y en el momento en el que nos integremos, nos sanemos y nos salgamos de nuestro cuerpo cada que esté pasando algo, o sea, y tú te ves como en un espejo. Es, por ejemplo, si tú estás en el trabajo y entonces te peleas con tu jefe, haz la prueba de esto, salte de tu personalidad y en vez de decir, bueno, yo soy muy controlador o yo soy el gerente y cómo es posible que este señor me esté diciendo eso, te sales de tu cuerpo y ves desde afuera la escena que está pasando. En ese momento vas a poder ver las cosas desde un panorama más alto, ya que aprendiste a ver todo lo que pasa en tu vida desde una visión de águila, por así decirlo. Entonces ya te vas a poder enfocar en otras cosas que te van a permitir tu trascendencia, tu paz mental y experimentar realmente la vida sin tanto sacrificio, sin tanto victimismo, sin tantos problemas, sin tanto estrés. No que yo lo esté pudiendo hacer, porque precisamente por eso es que lo estoy estudiando tanto, ¿no? Como porque me estreso mucho, entonces tengo que buscar una manera de darme cuenta de la realidad de la vida como para no tomármela tan en serio. Espero que te haya gustado este programa. Ya sabes, si te gustó el programa, te pido de favor que lo compartas con otras personas a las cuales se les pueda hacer interesante este tema. Me gustaría también que me dejaras un comentario y me dijeras si prefieres que haga los programas un poco más largos o un poco más cortos por cuestión de tiempo, y si te está gustando este tipo de programas o prefieres que nada más hable de finanzas o nada más hable de cuestiones de trascendencia y espiritualidad. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Te recuerdo mi página web, eldineroblog.com, y te recuerdo suscribirte a mi canal.